Participación Ciudadana y Control Social han cesado un poco, porque minoría y mayoría no sesionan juntas. Pero continúa la disputa legal y las acusaciones mutuas, en medio el retraso en la designación de autoridades. El nombramiento de la primera autoridad para la Contraloría General del Estado genera disputas políticas y judiciales en el Consejo de Participación. En vigencia se utilizó incluso a policías acordonando esta institución, se le quitó el internet, le quitaron las claves. Bueno, eso ya es de conocimiento público. Lo cierto es que está el señor Hernán Ulloa presidiendo ahora a la fuerza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en contra del debido proceso, de acuerdo a varios juristas. Usted me dirá si no es así. Y se han cambiado los reglamentos. ¿Cómo mira usted? Este proceso de por sí está demasiado manoseado de un lado, del otro, y con el cambio de reglamento yo no sé si a la gente le va a quedar la confianza suficiente como para creer que en este concurso se va a elegir al mejor contralor, el que tenga independencia, el que tenga la calidad académica y la calidad técnica y la experiencia. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, para mí es un gusto, muchísimas gracias por la invitación y buenos días con todos los que nos escuchan. Quiero comenzar diciendo que la institucionalidad de cualquier entidad pública va mucho más allá de las pugnas de poder que puedan suscitarse en estos eventos o de los nombres que se puedan poner a las cabezas de esas instituciones. Cuando nosotros o toda la colectividad comprenda que la institucionalidad rige el cimiento del quehacer de cualquier sociedad, creo que vamos a poder actuar con decoro frente a todas estas actividades. Como exfuncionaria de la Contraloría de 20 años en los que me encontré laborando en esa institución, siento con mucho pesar lo que le ha venido pasando a la institución a lo largo de estos años. Siento como míos los problemas que atraviesa y hoy por hoy sigue teniéndolos, ¿no? No es que se han aminorado, no es que han mermado, no es que estos problemas se ven opacados frente a una realidad que vive el país. Las pugnas de poder en el Consejo de Participación Ciudadana no permiten que el proceso de elección de Contralor se realice de una manera que a la colectividad le dé la tranquilidad de poder decir y contar, o vamos a contar con el personal o con la persona calificada luego de un proceso de selección, ¿sí? Deja mucho que desear. Lo digo como exfuncionaria, lo digo como abogada en el libre ejercicio que me encuentro ya a lo largo de casi 5 años y medio. Deja mucho que desear porque, bueno, se ha hecho, ¿no? La fuerza de las circunstancias ha hecho que el reglamento para el concurso de Contralor se cambie en estos momentos, lo cual provoca dos cosas a mi modo de ver. Uno, que no se va a poder elegir el Contralor o culminar el proceso de selección para Contralor dentro del plazo previsto, que la Constitución de la República lo señala, como es, entiendo que hasta el 17 de marzo o 15 de marzo, el señor Contralor o la persona que hace de Contralor tiene que estar en el cargo, ¿no? No porque lo digamos usted o yo, Licenia, sino porque así lo dice la Constitución de la República. Bajo ese contexto, la crisis que atraviesa el Consejo de Participación no va a permitir que el Contralor sea nombrado en esas fechas. ¿Y ahí segundo, qué pasa? ¿Legalmente qué pasa con ese cargo? ¿El señor Riofrío puede seguir con funciones prorrogadas? A eso iba, Licenia. Y otra consecuencia de esto es la inseguridad que nos da a todos, a todas, a todos, las personas para poder acceder o no al concurso o creer en ese concurso, porque lo deslegitima totalmente. Ahora contestando su pregunta, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder después de la fecha que habíamos señalado? Lo que va a pasar, Licenia, entiendo yo, porque es público en redes, que el señor ingeniero Riofrío ha hecho una consulta al Procurador General del Estado, en donde le pregunta que si el Consejo de Participación Ciudadana no va a nombrar Contralor, él puede seguir prorrogando, ¿no? No conozco que la consulta haya sido absuelta. Muchos colegas me decían en algunos días, esto se asimila a lo que pasó con Genaro Peña en su momento, cuando subrogó mucho tiempo el cargo de Contralor. Yo discrepo totalmente. Cuando pasó lo del doctor Peña, la Constitución de la República era otra.
Claro. Y no hablaba de periodos específicos como habla ahora, ¿no es cierto? Entonces, no puede asimilarse, tendríamos que esperar el criterio del señor Procurador General del Estado. Tenemos por otro lado... ¿Pero él puede dar un criterio que sea distinto a lo que dice la Constitución? Yo creería que no, Licenia. Yo creería que no, es alejado. El abogado del Estado no puede alejarse de lo que dice la Constitución de la República, las leyes y lo que norma el país. Bueno, hay la experiencia de que este procurador dijo que el Banco Interamericano de Desarrollo no era un banco, ¿no? Hay la experiencia que el Procurador General del Estado dijo que no podía absolver la consulta de quién debería encargar la Contraloría en julio, después de la renuncia del señor Contralor. Ahí dijo que no podía absolver esa consulta. Porque entonces, era un vacío legal y que tenían que resolverlo en el campo político. Y en esa lógica tampoco podría absorber esa consulta. En esa lógica, esperemos a ver qué nos contesta, Licenia. Esperemos a ver qué nos contesta. Y por otro lado, hay un juicio político iniciado en contra del ingeniero Riofrío, que aproximadamente tomará unos 22 o 28 días para subsanarse y veremos qué decisión toma la Asamblea Nacional, ¿sí? Respecto o producto de ese juicio político. Tomando el panorama que vive el país ahora, en el caso de ser censurado el ingeniero Riofrío, entraríamos en otro vacío legal, porque si es que el procurador ya dijo que el Consejo de Participación no puede encargar, él puede solo nombrar, no puede encargar, y que hay un vacío legal y que no puede pronunciarse respecto de quién tiene que encargar, estaríamos frente a otra vez preguntarnos como sociedad, ¿sí?, ¿quién tiene que subrogar el cargo de Contralor? Y el señor Riofrío no puede dejar a otro, o el señor Celi desde la cárcel puede nombrar a otro, o podría el señor Riofrío coger y nombrar a otro. En estos días atrás el país vivió lo que pasó con la salida de algunos directores de la Contraloría, que fue de conocimiento. Inclusive hubieron malos entendidos respecto de la renuncia o no del actual Contralor subrogante. Entonces, esto sigue agravando la institucionalidad de la Contraloría, la estabilidad de los funcionarios, la credibilidad frente a la sociedad, que es la que es auditada. Me refiero a una sociedad de servidores públicos y de terceros relacionados, como contratistas, consultores. ¿Cuánto le pueden creer a un organismo que se ve manchado de todas estas irregularidades, llamémoslo así, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa que la Contraloría, no ahora, sino antes, no se ocupe de las funciones que debe ocuparse y que están previstas en la Constitución. Me preocupa mucho el tema del miedo que tienen los servidores públicos a ser servidores públicos hoy por hoy, sin que la Contraloría tome la batuta respecto de normar el tema de control interno para todo el sector gubernamental. ¿Cómo no van a tener miedo los servidores públicos si se ha utilizado a la Contraloría como un organismo de persecución en muchísimos casos, ¿no? En muchísimos casos. Entonces, obvio que los servidores públicos van a tener miedo de ocupar esas funciones de servidores públicos, ¿no? Eso es gravísimo. Mientras la Contraloría no haga efectivo la función que tiene prevista en la Constitución, en el numeral 1 del artículo 212, respecto de normar el sistema administrativo del sector gubernamental, y para que la gente entienda claro qué significa esto. Significa darles la pauta a los servidores públicos y a los terceros que congrúen con esos servicios públicos, herramientas para que el proceso sea efectivo, sea transparente, o guarde relación con lo que, muy amable, gracias, o guarde relación con los preceptos que tiene la ley, ¿no? Entonces, esa es una función de la Contraloría. No solamente el establecimiento de responsabilidades, no solamente la determinación de una glosa o de un indicio con responsabilidad penal, eso es producto de, ¿sí? Pero el aseguramiento del control interno per se como tal, Licenia, es una de las funciones también de la Contraloría. Y ese aseguramiento es darles la pauta, como digo, a los servidores públicos y a los terceros para hacer efectivos sus procesos. Ahora, doctora Vivanco, decíamos hace unos instantes que esta nueva mayoría del Consejo de Participación ha modificado el reglamento para la elección
del Contralor. Y este proceso como tal ha sido tan manoseado que yo creo que a nadie a esta altura le va a convencer este proceso, es decir, que de este proceso, fruto de este proceso, salga el Contralor independiente, con conocimiento, con capacidad técnico, académico, etcétera, etcétera, que nos garantice un real control del Estado, ¿no? En lo que a sus competencias se refiere. Cambios vuelven a incluir el tema de la entrevista oral, se da muchos puntos al tema académico, que no me parece mal, pero esta parte de la entrevista oral en otros concursos se utilizó para favorecer a determinados candidatos que desde antes de que siquiera comience el concurso, en el rumor periodístico ya se sabía quién iba a ser electo, ¿no? ¿Puede pasar otra vez? ¿Se puede utilizar esta parte del cambio en el reglamento para el Contralor General del Estado para favorecer a un determinado candidato? Mire, Licenia, yo le voy a decir que a mí me parece equivocado, así lo voy a calificar, de equivocado haber cambiado un reglamento con un proceso de selección ya iniciado, ¿sí? Para los que medio entendemos el derecho, sabemos que eso no podía hacerse, ¿sí? Y no porque yo esté de acuerdo con un reglamento o con el otro reglamento, ¿sí? Sino porque 7 personas debieron haber congruido en algún momento, que esto fue entre julio y agosto del año pasado, para elaborar un reglamento bajo el cual se comience un proceso de selección transparente, el que quiera. Entonces, el haberlo cambiado ya trastoca el procedimiento de selección, ¿sí? Porque en julio o agosto a la mayoría, eso no le importa ni a la sociedad, ni al organismo de control que se ve afectado como tal, ¿no es cierto? Entonces, yo no estoy de acuerdo ni con el un reglamento ni con el otro. Estoy en desacuerdo con que se haya cambiado luego de que se inició el proceso. ¿Por qué? Y le voy a explicar por qué. Porque se eligieron veedores bajo la norma del primer reglamento y se eligieron comisionados que tenían que cumplir los mismos requisitos previstos en el primer reglamento para Contralor General del Estado. ¿Sí? Ya tenemos una base de comisionados de 93, 98 comisionados que tenían que ser sorteados para elegirse. Y tenemos los 5 comisionados enviados por las 5 funciones del Estado con las bases del reglamento anterior. Entonces, haberlo cambiado trastoca el procedimiento. Comienzo ahora, por ahí. Estos comisionados y esto van a tener que elegir al nuevo Contralor con el nuevo reglamento. Exactamente, entonces eso es lo grave, porque los comisionados postularon sobre las bases de un reglamento primero, ¿sí? Que ahora no existe. Que ahora ya fue modificado, llamémoslo, fue modificado, ¿ok? O pulido, como dice el señor presidente del Consejo de Participación Ciudadana, o pulido. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el primer reglamento no se calificaba con mayor puntaje a quien haya accedido a un PhD. Entonces, el comisionado que participó para ser comisionado no fue calificado con un mayor puntaje si tenía un PhD, ¿sí? Ya, entonces, ese procedimiento para mí estuvo trastocado, ¿ya? Ahora, puntualmente respecto al reglamento que fue modificado ahora último y que todavía no está publicado en el registro oficial, tengo que señalarlo, simplemente conocemos por la sesión que se llevó a cabo en el Consejo de Participación, fue modificado en varios aspectos, ¿sí? ¿Sí? Fue modificado en varios artículos, habrá que ver cuál es el que sale publicado en el registro oficial, y básicamente en la prueba oral, porque podría detallarle mucho, pero vamos a la prueba oral. La prueba oral tiene una calificación de 20 puntos y va a ser calificada por varios parámetros. Yo veo mal la redacción en lo de la prueba oral, o sea, veo el desconocimiento, porque dice, se dará 15 minutos al postulante para que resuelva, para que elabore una resolución. En la Contraloría solo se elabora una resolución cuando se habla de determinación de responsabilidades, ¿sí? Ahí se elabora una resolución. Pero la Contraloría tiene muchas otras funciones, Licenia, ¿sí? Tiene, primero, la planificación anual de control, la planificación, cómo se elabora una planificación anual de control, cómo se delimitan alcances, y estoy hablando de auditoría en general, y sin irme para atrás, que estoy hablando del aseguramiento del control interno, que es una función que se debe implementar ya, para que el servidor público se vea seguro de su accionar dentro de su labor.
Entonces, la prueba oral está delimitando a la elaboración de una resolución en 15 minutos, ¿ya? Entonces yo inclusive interactué con el actual presidente del Consejo de Participación y le preguntaba, ¿se refiere solo al área de determinación? Y él me contestó y me decía, no, se refiere a todas las funciones de la Contraloría. Entonces está mal escrito. Porque una resolución solo la hacemos cuando estamos en el área de determinación de responsabilidades. Entonces, esas cosas en la prueba oral ya dejan mucho que desear. Y los parámetros bajo los que van a ser calificados son a criterio de los comisionados, ¿no es cierto? Esto es subjetivo, Licenia, ¿sí? Porque por más que sea televisado, sea transmitido, para usted puede parecerle bien, para el otro no le puede parecer bien, y eso se presta a subjetividades, ¿sí? Por eso le digo que por allí pues, se puede favorecer, como ya ha pasado, a determinado candidato. Se puede, Licenia, sí, se puede, pero yo creo que eso no puede delimitar a todos los que hacemos, o hemos formado parte de esta actividad de control que realiza la Contraloría para quedarnos de brazos cruzados, ¿sí? Se puede, sí, me parece subjetivo porque para lo que a usted le parece bien, para mí me puede parecer mal, equivocado. Exactamente. Ahora, para finalizar, o para ya ir cerrando, doctora Vivanco, con esta gestión del Contralor Subrogante Río Frío, ¿se pueden observar mejoras en la Contraloría? ¿Cree usted, de lo que usted ha podido observar, seguir, ha hecho una buena función? ¿Hay mejoras? Porque nos dicen glosa por aquí, glosa más allá, glosa por acá, se determinó una glosa por allá, pero yo no sé si de todas esas glosas, ¿cuánto se ha podido recuperar para el Estado? ¿Hay mejoras en la Contraloría? Yo no veo todavía, no veo las mejoras palpables, ¿sí? Tampoco me atrevería a decir que el ingeniero Río Frío no quiere hacer las cosas bien, ¿sí? Mire lo que pasó la semana pasada o esta semana con la crisis de la salida y que contaban de los directores y las removidas de los directores. Eso no debería afectar a la institucionalidad como tal, a la institución, sin embargo, la afecta, ¿no? Entonces, veo procedimientos que se han implementado en el área de determinaciones que pretenderían, quiero creer, buscar responsables sobre lo que se dejó de cobrar producto de las glosas que el anterior Contralor sacó, ¿no? Veo procedimientos, todavía no se hacen efectivos esos procedimientos, pero veo que el actual Contralor quiere efectuar auditorías internas dentro del propio personal para ver cuál ha sido la causa de esas. Veo los 2 fallos de la Corte Nacional que obliga a la actual Contraloría sobre tiempos a establecer responsabilidades y eso también va a que el tema discrecional de ahorita te gloso o mañana o después ya está delimitado, tienen un plazo y tienen que cumplirlo, lo cual me parece bien. Esa es labor de la Corte Nacional, del Pleno de la Corte Nacional, que me parece muy acertado, sacó sus fallos de triple reiteración sobre los tiempos que tiene la Contraloría. No veo un avance en el tema de normar el control interno, Licenia. Entonces, no veo que esto ha mejorado, veo que se va agravando en relación al tema de la inestabilidad que sufre la Contraloría y la credibilidad que tiene frente a la colectividad. Ese es mi criterio. Ahora vamos a tener entonces, doctora Vivanco, que esperar el pronunciamiento del procurador para saber si el señor Río Frío puede seguir en funciones después del 15 de marzo. Y tenemos un juicio político, Licenia, que pretende removerlo al Contralor actual. Y otro que pretende remover a la actual mayoría del Consejo de Participación. Viene después del Contralor y de 3 más, ¿no? Así está. ¿Qué salida? Así estamos, Licenia, y con una ley orgánica de la Contraloría totalmente vigente que dice que el subcontralor tendrá que subrogar, ¿no? ¿Quién es en este caso el subcontralor? Hay 2 subcontralores, el orgánico, si bien fue modificado el año pasado, entiendo que el subcontralor de responsabilidades es quien le tocaría todavía subrogar con la ley actual. Entiendo también que la Asamblea se está tramitando una ley interpretativa o reformatoria a la ley orgánica de la Contraloría, que habrá que pondrá pautas. Pero podrá estar a tiempo esta reforma hasta el 15 de marzo. No creería yo, y viene para lo venidero, ¿no? No va para atrás. La ley no es retroactiva, entonces así estamos embarcados. ¿Se puede decir que podría haber una cefalía en la Contraloría? Se puede decir que podría haber una cefalía y se puede decir que los actores políticos o los actores gubernamentales tienen que hacer algo de forma inmediata y definitiva.
Muy bien, muchísimas gracias, doctora Muchas Vivanco, gracias, por su Gisela. tiempo, por la información que nos ha proporcionado esta mañana en nuestros estudios. La doctora Alejandra Vivanco, jurista, abogada, ex subcontralora general del Estado, que ha estado con nosotros explicándonos la situación que se vive en la Contraloría y esta pugna que está también vigente en el Consejo de Participación Ciudadana. 8 de la mañana con 24 minutos, 8:24 minutos, una pausa y ya regresamos.